Muy buenas noches a todos los auditores. Bien, el motivo de este video es para proceder a explicar acerca del Evangelio de salvación, el único Evangelio que debemos creer todos para poder ser salvos. En un video anterior había hablado acerca de lo que es el arrepentimiento demandado por Dios. Y antes de empezar a explicar el verdadero Evangelio, el genuino Evangelio de salvación, pues retomaré un poco haciendo énfasis en el arrepentimiento para poder iniciar con la línea en contexto. Entonces, habíamos dicho que el arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo había demandado es metanoia en Marcos 1:15 cuando empezó su ministerio. Entonces, esta palabra metanoia en griego significa un cambio de la forma en que la persona se ve ante Dios, un cambio mental. No implica un cambio externo, sino un cambio interno, en el que la persona tiene que verse ante Dios moralmente corrompido, judicialmente condenado ya porque ha pecado, y también necesario de volver a nacer, como lo dice en Juan 3, versículo del 1 al 8. Este es el correcto arrepentimiento que Dios ha demandado a todos, en todo lugar. Entonces, teniendo en claro esto, asimilándolo con el video que ya subí anteriormente, voy a proceder a explicar acerca de el genuino evangelio para salvación. Bien, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de la salvación. El evangelio son las buenas noticias que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para ser salvos. El evangelio, como lo dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, nos dice la palabra del Señor, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio, esto es lo que debemos creer todos los seres humanos para ser salvos. Ahora, la salvación no es por obras. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15, cuando empezó su ministerio, dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Él no dijo arrepentíos y hagan, o crean y hagan. Él dijo arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, estas son dos demandas que el ser humano debe obedecer. En Marcos 16, 15 y 16, antes de su ascensión a los cielos, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El que creyere será salvo. No dice el que cree y el que hace, o el que cree y el que deja de hacer, sino el que cree será salvo. ¿Creer qué? Creer el evangelio, creer que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Claro, muchas veces se malinterpreta este versículo porque dice el que cree y fuese bautizado. Pero esta palabra bautizado no se refiere al bautismo exactamente en agua, sino al bautismo del Espíritu Santo, que sucede cuando el ser humano se arrepiente y cree en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a Efesios 1, 13 y 14. Cuando dice la palabra del Señor, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, si escuchamos con claridad, dice, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. A este bautizo, a este sello se está refiriendo en Marcos 16, 15 y 16. Podemos unirlo con Mateo 3, cuando Juan el Bautista dijo, a la verdad yo os bautizo con agua para arrepentimiento de pecados. Pero después de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él no se está refiriendo a que vendrá Jesús y los bautizará en agua. Se está refiriendo al bautizo del Espíritu Santo y fuego. Esto
A esto es lo que se está refiriendo en Marcos 16, 15 y 16. Cabe recalcar que en tiempos antiguos de la iglesia primitiva, cuando una persona creía, inmediatamente era bautizada en agua por inmersión, que solamente es un simbolismo de lo que ya le ha sucedido al ser humano. Bueno, entonces, dejando en claro esto, que se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo y no específicamente al de inmersión, debemos tomar en cuenta que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, porque es la sangre de Cristo, tiene poder, no es la sangre de Cristo más las obras de Luis, más las obras de Juan, más las obras de Carlos, más las obras de María, no, es la sangre de Cristo sola. Como dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, no es por obras. ¿Cuándo somos salvos? Cuando estamos muertos. Y lo dice en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos salva cuando estamos muertos espiritualmente. Estando muertos, el hombre tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Muerto espiritual, nos salva cuando estamos muertos. Por eso en Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andabais en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Pero qué es gracia? La gracia es algo que nos da Dios sin nosotros merecerlo. Porque es verdad, nosotros somos pecadores. Somos pecadores y no merecemos una salvación tan grande. No merecemos ir al cielo. Lo que nosotros merecemos es ir al infierno. Y así está estipulado para nosotros en el acta de los decretos. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y según Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Somos salvos por gracia. Efesios 2:8 y 9, por gracia sois salvos, por fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí ninguna persona puede decir, yo hice tal y tal y tal, o yo hice más que tal para poder llegar al cielo. No, no es por obras, para que nadie se pueda gloriar, es por gracia. Porque la salvación no es tuya ni mía, la salvación es de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él consumó la salvación en la cruz. Esto es lo que tú tienes que creer para ser salvo, no por obras. Amigo, la salvación no es por obras. Nosotros estamos sucios de pecado, estamos manchados de pecado. Por eso la palabra del Señor en Isaías 64:6 dice, todos somos como suciedad, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así que cualquier obra que nosotros hagamos para ser salvos no va a resultar en nada. Es como dar vueltas, como hacer círculos y caminar ahí y ahí y ahí, sin avanzar a ningún lado. Porque donde empezamos, terminamos. Amigo, en Jeremías 2:22, nuestro Señor ha dicho su palabra, aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado sigue delante de mí. Aunque nos lavemos con buenas obras, aunque amontonemos buenas obras sobre nosotros, nada de eso nos quita el pecado, amigo, para poder ir al cielo. Nada de eso. Y es que para poder ir al cielo debemos tener una vida santa, una vida perfecta, jamás haber pecado, jamás pecar, cumplir exactamente toda la ley de Dios. Y tú y yo ya hemos pecado, tú y yo ya hemos faltado a la ley.
Solamente basándonos en los 10 mandamientos, vemos que primero no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Y aunque cuesta decirlo, es así, mi amigo. Porque seguramente algo tenías que hacer o diste mayor importancia a otras cosas y no a Dios. La gente de hoy en día dice, sí, yo pongo a Dios primero en todo, pero a Dios primero para hablar, pero no para hacer. La palabra de Dios en Romanos 1 dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a tal. ¿Tú glorificas a Dios como a tal? Bien, la palabra del Señor nos dice claramente que no hay justo ni un uno. Y para ir al reino de los cielos debemos ser justos, correctos ante los ojos de Dios. Quizá las obras nos hagan parecer buenas personas ante los ojos de la sociedad, de nuestro hermano, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestras familias, de todo. ¿Por qué? Porque ellos solamente ven lo externo, pero Dios ve más allá de eso. Como dice en Hebreos 4:13, que nada está oculto ante los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuenta, porque somos un libro abierto y estamos desnudos ante Él. Claro, ante los ojos de los demás somos perfectos en buenas obras, somos excelentes personas. Pero ante los ojos de Dios, la mancha del pecado sigue aún. Entonces, según la ley, dice, no mentirás. Pero si mentimos, somos transgresores de la ley. Y por lo tanto, al que miente se le llama mentiroso. Así sea una mentira blanca, como se lo dice normalmente, para Dios no hay excepción de pecado. No hay excepción de personas. Para Dios no hay un pecado grande y un pecado chico. Pecado es pecado. Dice la ley moral del Señor, no robarás. Pero si yo robo, soy un ladrón. Y no importa que yo robe 5 centavos a que me robe $1.000.000. Soy un ladrón. El acto denota lo que el ser humano está haciendo ante los ojos de Dios. Es el acto lo que denota. Si yo me enojo con mi hermano, soy un homicida, porque en Mateo 5 dice el Señor Jesucristo que todo aquel que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Es culpable de juicio, entonces somos homicidas. Y seguimos leyendo más abajo, dice que todo aquel que ve a una mujer y la desea en su corazón es adúltero. Es adúltero, aunque no lo esté haciendo. En su corazón ya adulteró con ella, porque si tuviese la oportunidad, ya lo hubiese hecho en la vida real. Entonces la palabra del Señor nos deja claro que no somos justos. De hecho, en Romanos 3:10 dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se echaron a perder. Todos se desviaron, todos. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas urden engaños, veneno de áspides hay en sus labios. Mentira y maldición hay en sus bocas. Sus pies se apresuran a derramar sangre. No conocen camino de paz. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No hay temor de Dios ante sus ojos. No lo hay. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y sienta culpa ante Dios. Porque por la ley ninguno se justifica ante Dios. Porque por la ley se conoce el pecado. Entonces, la ley dice, no mentirás. Pero si yo miento, soy un mentiroso. Si yo robo, soy un ladrón. Si yo asesino, si yo me enojo con mi hermano, con mi prójimo, soy un asesino. Y ya he pecado. Dice la palabra del Señor que todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Romanos 3:21. Pero ahora, muy aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios respaldada por la ley y los profetas.
La justicia de Dios mediante Jesucristo por la fe para todo el que cree en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Esta es la enfermedad que el ser humano tiene. La enfermedad del pecado, que no puede ser curada por ningún médico terrenal. Por ninguno. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Por gracia, a quien Dios puso como medio de propiciación por la fe en su sangre. Al manifestar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amigo, esto es digno de glorificar y de adorar a nuestro Señor. En su paciencia ha pasado por alto todos los pecados pasados, para ser a la vez en este tiempo y demostrar su justicia, siendo el justo y el que justifica al de la fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? De ninguna manera. Por la ley de la fe. Concluimos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Por la fe. Romanos 3:28. Amigo, no le pagues a Dios tu salvación con obras. No quieras tú mismo estar enfermo y tú mismo conseguir la medicina. Porque si tú estás enfermo necesitas de un médico. Tú estás enfermo del pecado. Por eso Dios nos da la medicina, como nos lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo, en Juan 3:17, nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero ¿por qué Dios no envió a Jesús a condenarnos, sino para salvarnos? Amigo, es que el hombre ya está condenado. Por eso Jesucristo no vino a condenar. Jesucristo vino a salvar porque el hombre ya está condenado. Como le dice en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre ya está condenado judicialmente porque en el momento en que fue consciente de su primer pecado ha muerto espiritualmente y ha empezado en él un progreso de muerte que ha empezado con su espíritu, luego con su cuerpo y finalmente con su alma. Entonces el ser humano ya está condenado, por eso Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar por medio de la fe. Jesucristo mismo fue quien hizo la obra sacrificial, judicial, redentora y sustitutiva en la cruz. Lo que pasa es que debemos entender qué sucedió en la cruz para poder valorar lo que Jesucristo hizo. ¿Por qué sacrificial? En Levítico 17, sí, y en Hebreos 9, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Jesucristo dijo en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplirla y la cumplió a rajatabla, a cabalidad. Y la cumplió cuando en la cruz Él ofreció el sacrificio perfecto. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque la ley demandaba explícitamente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y lo cumplió. Esa obra sacrificial lo cumplió nuestro Señor Jesús. Una obra sustitutiva por lo que tú y yo debemos pagar. Él nos sustituyó a nosotros, tomó tu lugar y mi lugar. Y todo el acta de los decretos
que nos era contraria, fue cargada sobre Jesús, sobre nuestro Salvador en la cruz. Él pagó por nosotros. Entonces, nos sustituyó. Redentora. Jesucristo nos redimió de la esclavitud del pecado, al hacerse pecado por nosotros. En Juan 8:34, nuestro Señor Jesucristo dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y Él nos redimió, nos compró con su sangre. Nos compró a precio de sangre. Efesios 1:7. Y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos 5:9. Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Jesucristo nos compró con su sangre preciosa, más valiosa que el oro y la plata. Primera epístola de Pedro 1:19. Entonces, debemos entender que lo que sucedió en la cruz no fue cualquier cosa. No fue algo que sí, lo clavaron y ya, y listo, se acabó. No, no fue eso. Dios nos imputó su justicia a través de Jesucristo. Porque escrito está en 2 Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado, para que vengásemos a hacer justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Quién no tenía pecado? Jesucristo. Lo hizo pecado por nosotros. Y así la justicia de Dios fue imputada a nosotros por medio de Jesucristo. Amigo, como ya sabemos, no hay justo ni uno, no lo hay, no lo hay. Pero la justicia de Dios, la copa de la ira del Señor, fue derramada sobre nuestro Salvador Jesucristo. Y su justicia se imputó en nosotros. Ahora, esto es para valorarlo. Esto es para dar gloria, gracias, adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amigo, Jesucristo no hizo cualquier cosa en la cruz. Él nos salvó. Nos salvó. No por obras, como lo dice en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. El hombre no ha hecho, no hace y no hará nada para ser salvo, porque el hombre no puede sanarse o salvarse a sí mismo. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo haciendo o dejando de hacer, entonces no existiría infierno. Y sabemos que existe. Según Mateo 5, según Lucas 16, sabemos que existe. Por eso el apóstol Pedro, predicando en Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo en primera persona dice su palabra en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Es así, se pasa en un momento de muerte a vida. Cuando una persona se arrepiente, metanoia, y cree en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, por los tuyos y por los míos, la persona pasa de muerte a vida instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. Y en Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y hora es, en que los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La salvación, amigo, es por creer, como dice en Juan 5:24. Por creer, y pasará de muerte a vida, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. En un solo instante, crees, te arrepientes, y se acabó. Ahora perteneces a ser un hijo de Dios. Antes no. Lo que el ser humano debe entender es que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Por lo tanto, somos criatura de Dios. Pero no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Por eso somos criaturas de Dios, porque Él nos creó. Para ser hijos de Dios debemos tener su espíritu.
En Romanos 8:9 dice la palabra del Señor: y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Porque según de Timoteo 2:19 dice: el Señor conoce a los suyos. ¿Y cómo nos conoce? Con su Espíritu. Un ejemplo: las personas en el campo marcan a su ganado. Les ponen las iniciales, en este caso del dueño, en su pierna, en su perniz, en su muslo. Y si ese ganado se llega a perder, se llega a extraviar, en la búsqueda, esta persona lo encuentra y lo identifica y le dice: aquel ganado es mío, aquel ternero es mío. ¿Por qué? Porque tiene la marca que yo le puse, porque tiene el sello que yo le puse, lo reconoce. Asimismo, Dios nos reconoce por el Espíritu de Dios que mora en nosotros en el momento en que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio de nuestra salvación. Así nos conoce Dios. No nos conoce por las obras, no nos conoce por el que más hace, por el que más deja de hacer, o por el que más diezma, por el que más ayuna, por el que más ofrenda. No. Las obras no son para salvación. Las obras las hace un salvado para agradecer a Dios, para ser de agrado a Dios por lo que Dios ya hizo en él. Las obras no son para obtener un favor de Dios. Las obras son porque ya hemos obtenido el favor de Dios, que es la salvación. Ya hemos obtenido la gracia de Dios. Las obras son para eso. Las obras no son para salvación. La salvación es por gracia, por fe. Porque para que sea por gracia debe ir con fe. Debe ir con fe. En Romanos 11:6 dice que si fuese por obras ya no sería gracia. Entonces la gracia es sin obras. La salvación no es tuya, la salvación la hizo Cristo. Él nos la da en el momento en que la persona se arrepiente y cree en el Evangelio. En ese momento nos atribuye la salvación perfecta. Entonces, lo que el ser humano debe entender es que no es hijo de Dios y que para ser hijo de Dios debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Y quizá digas: pero ¿por qué hijo de Dios? Si yo soy hijo de Dios. No, amigo. La palabra de Dios no dice eso. En Juan 8:44 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Amigo, un hijo de Dios quiere fornicar, quiere mentir, quiere robar, quiere adulterar. Un hijo de Dios no quiere eso. Un hijo de Dios no quiere fumar. Un hijo de Dios no quiere beber. Un hijo de Dios no quiere hacer estas cosas. Un hijo de Dios quiere vivir en santidad para el Señor. Mas un hijo del diablo está andando en esas cosas. Ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo porque está muerto espiritualmente. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Es necesario volver a nacer. No entrar al vientre de nuestra madre, porque eso no podremos. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y es necesario que volvamos a nacer. Que volvamos a nacer inmediatamente. Amigo, la salvación nos la dio Cristo y depende del hombre creer o no. Porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es palabra de Dios, no es palabra de Luis Campoverde, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amigo, un hijo de Dios no practica el pecado. No lo practica. Un hijo del diablo sí. Y esta es la gran diferencia que hace entre un hijo del diablo y un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Entonces, debemos entender que para ser hijos de Dios debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. No hay que pagarle a Dios nuestra salvación con obras, no hay que pagarle a Dios nuestra salvación haciendo tantas cosas que no nos llevan a nada más que al infierno. Amigo, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La puerta es Cristo. Por eso en Mateo 7:13 dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha y la puerta es Cristo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación y pocos la hallan. ¿Pero por qué pocos? Porque no quieren entrar por Cristo. Quieren entrar haciendo obras, quieren entrar ayudando a los demás, quieren entrar cumpliendo liturgias religiosas, quieren entrar diezmando, quieren entrar ofrendando, quieren entrar ayunando 40 días, un mes. Cuando la puerta es Cristo, amigo. La puerta es Cristo. Jesucristo es la salvación. No quieras hacer nada para ganarte la salvación, porque la salvación se la obtiene con las dos demandas que dijo nuestro Señor Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio que hay que creer para ser salvos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Amigos, no podemos hacer nada para que el hombre sea salvo. El hombre no puede hacer nada porque el hombre está muerto. Y Dios nos salva cuando estamos muertos. Y nos perdona todos nuestros pecados. Por eso la salvación de Cristo es perfecta. Porque Él pagó lo que se hace ayer, lo que se hace hoy y lo que haré mañana, lo que haremos mañana. Amigo, un solo pecado que Jesucristo no lo haya pagado en su cuerpo, con su muerte, lo tendrás que pagar tú con tu muerte. Porque dice la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Es decir, que por un solo pecado que no haya sido pagado por Cristo, tú lo tendrás que pagar con tu muerte. Jesucristo dijo en primera persona en Juan 8:24, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no crees que yo soy el que te salvó, el que muere por tus pecados, si no crees que yo lo soy, entonces tú tendrás que morir. Este es el conocimiento de la verdad que hay que creer para ser salvos. Pero la gente dice, no, algo más tengo que hacer. Sí, creo, sí, me arrepiento, ok, pero yo tengo que hacer. Cuando la Escritura no dice que tú tienes que hacer. Pero aquí vienen los religiosos y empiezan a sumar. Tienes que hacer. Si no te pierdes, si no pierdes tu salvación, si no esto y lo otro. E infunden terror, pánico, miedo a las personas. Amigo, solo cree, solo arrepiéntete. Solo arrepiéntete y cree y serás salvo. Pasas de muerte a vida instantáneamente. Instantáneamente eres salvo. Das el paso de muerte a vida. Instantáneamente entras por la puerta que es Cristo. Inmediatamente se te son perdonados todos tus pecados. Colosenses 2, 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y a vosotros estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, gentiles, nosotros gentiles, no judíos, no del pueblo de Israel, sino gentiles, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos vuestros pecados. ¿Cómo? Perdonando todos vuestros pecados. No dice ni uno, ni dos, ni tres, sino perdonando todos vuestros pecados. ¿Acaso hay algo que no se puede entender? No es que no puedas entender. No es que no lo puedas entender, simplemente no es que no lo puedas creer tampoco. Simplemente no lo quieres. No lo quieres creer, no lo quieres entender, porque piensas que tú tienes que hacer algo cuando no es así. Cuando no es así.
Jesucristo lo hizo todo. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto si está muerto? El muerto lo que puede hacer es escuchar la voz. De hecho, lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:25. De cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, en que los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Puede escuchar, puede, pero no puede hacer nada para ser salvo porque está muerto. La salvación es por fe, por creer, y desde Génesis sucedió con Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal, mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 6. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada, su fe le fue atribuida por justicia. No dice Abraham creyó e hizo algo más. Tampoco dice Abraham hizo algo. No, dice y Abraham creyó, solamente creyó a Dios y su fe le fue contada, su fe le fue atribuida por justicia. Y es así, por creer, que el hombre es justo ante Dios. Es así, el hombre no tiene que hacer otra cosa más que arrepentirse y creer. Por eso es que la salvación de Cristo es perfecta. Porque los decretos que estaban contra nosotros, sobre nosotros, fueron atribuidos a Cristo. Porque Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Y despojó a todos los principados y potestades. A todos los despojó. Y los manifestó en público. Amigo, la salvación es así. Es así. No hagas nada tú para merecer algo que no puedes merecer por hacer o por dejar de hacer. Es tan perfecto lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que simplemente nos ha dicho: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por eso en Lucas 13:24, nuestro Señor Jesús dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué nos dice esforzaos entrar por la puerta angosta? Porque nos esforcemos a entrar por Él, por Cristo. ¿Y por qué muchos se esfuerzan por entrar y no pueden entrar? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué? Porque quieren hacer, intentando agradar a Dios para salvación. ¿Y quiénes son los que quieren entrar y no pueden? Son los religiosos, los que están imponiendo a los demás cargas que ni ellos mismos pueden cumplir. Son los religiosos los que hacen y no entran ni dejan entrar. Y están haciendo un cuello de botella en que toda la gente no puede moverse ni para atrás ni para adelante. Estés ahí, estancada. Amigo, por eso tú solamente cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree. No estés intentando entrar porque la puerta está abierta, amigo. La puerta está abierta. Cristo está diciendo: ven a mí. Mateo 11. Venid a mí. Pero no voy a ir. Mejor voy a hacer. No voy a ir, mejor voy a hacer. Y cuando no es así. Pero ahí está el hombre necio. Y esto se llama, amigo, pecar voluntariamente. Hebreos 10:26. Cuando el hombre no cree que Cristo ya lo hizo todo, cuando el hombre quiere hacer algo más para sumarle a lo que Cristo ya lo hizo, esto es pecar voluntariamente. Por eso en Hebreos 10:26 dice la palabra del Señor: si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fervor de fuego. El que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos
muere irremisiblemente, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo recibirá aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios y hace afrenta al Espíritu de gracia en el que fue santificado? Sabemos que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, y aquí pecar voluntariamente no es mentir, no es robar, no es adulterar, porque eso lo hacemos todos los días. No queremos pecar, pero pecamos, porque estamos en carne, y el pecado está en la carne. Entonces, el conocimiento de la verdad es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Este es el Evangelio, la palabra de la verdad, el conocimiento de la verdad. Y si tú no crees lo que Jesucristo ya hizo, si tú no crees y quieres sumarle algo más, o si no crees totalmente esto, lo refutas, lo contradices, lo niegas, estás pecando voluntariamente con el único sacrificio por los pecados que hizo Jesucristo una sola vez y para siempre. Hebreos 10:12. Entonces, amigo, ya no queda otro sacrificio por los pecados para ti que no crees. Para ti que lo refutas, ya no queda otro sacrificio por los pecados. Ya no. Para ti lo que queda es una horrenda expectación de juicio y fervor de fuego que ha de consumir a los adversarios del Evangelio. Porque al no creer te vuelves un adversario del Evangelio y estás haciendo a Dios mentiroso. Porque en 1 de Juan 5:10 dice el Señor, y este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, al no creer que el Hijo te da la vida, tú le estás haciendo mentiroso a Dios. Estás haciendo que su testimonio sea falso. Y sabemos que Dios no miente. Su palabra es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Sí, amigo, quizá la palabra de Dios provoque que te enojes conmigo o provoques que digas, no, si Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor, Deuteronomio. Entonces, amigo, Dios te ama, claro, por eso envió a su Hijo, porque nos ama. Pero Dios no pasará por inocente al culpable. Porque si Dios, que es justo, y salva simplemente por amor, porque es misericordioso, porque es bondadoso, porque Dios es puro amor, entonces dejaría de ser un juez justo. Pongamos un ejemplo en lo terrenal, nada más. Si viene una persona y mata a nuestro hijo de tan solo 5 meses de edad, y la policía lo agarra, y llega el día en que tiene que presentarse ante el juzgado, ante el fiscal, y él llega tranquilo, feliz de la vida, silbando, cantando, y tú estás ahí, tú siendo el padre de ese niño, estás ahí. Te asombra porque está tranquilo. Y viene el juez, el fiscal, y le dice, hombre, yo soy amor, yo soy un juez amoroso, un juez bondadoso, un juez misericordioso. Violaste, mataste a ese niño. Sí, está bien, todos pecamos, todos tenemos errores, está bien. Pero yo porque soy bueno, yo porque soy un juez amoroso, un juez misericordioso, te voy a dejar libre, ve, anda, sale, porque yo soy bueno. ¿Dónde está la justicia? ¿No sería el juez más corrupto que el mismo delincuente? Por esa misma razón, Dios es amor y Dios es justo y Dios es fuego consumidor. Y porque Dios es justo, no puede pasar por inocente al culpable. Porque ya nos ha dado la salvación y si tú no la quieres creer, si tú no quieres obtener esta gracia, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Tú tendrás que hacerlo por no arrepentirte y por no creer en el Evangelio.
Es esto, mi amigo. Es esto que debemos de creer. Es esto que debemos de tener en cuenta. Si hoy mueres, amigo, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Si te presentaras ante Dios y te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al reino de los cielos? ¿Qué le responderías? Di de comer a muchos pobres, ayudé a los niños pobres, di 3 casas a mujeres pobres, puse una fundación para niños. ¿Le dirás eso? ¿Te dejará entrar acaso por eso? Por eso, amigo, el apóstol Pablo en Gálatas 2:21 dijo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si el hombre quisiera ganar su salvación, haciendo o dejando de hacer, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué vino? Vino para salvarnos del pecado. Porque Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Amigo, muchas personas dirán, ¿sí? Yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos, sí, yo estoy queriendo cumplir, yo estoy tratando, pero es que todos pecamos, sí, todos pecamos. Por eso mismo no podemos cumplir los 10 mandamientos, no lo podemos hacer. En Santiago 2:10 dice, el que quiere cumplir toda la ley y falla en un punto es culpable de todos, porque está escrito, porque el que ha escrito dice, no matarás, pero también escrito, no cometerás adulterio. Pero si no cometes adulterio y matas, eres culpable de toda la ley, de toda la ley. Por eso, nadie puede ser justificado por la ley. Porque el que quiere cumplir la ley tiene que cumplirla toda a cabalidad. Y sabemos que ni tú ni yo lo podemos hacer. Ni el mismo pueblo de Israel lo podía hacer. Por eso era un sacrificio imperfecto. Porque no podía quitar el pecado, solo lo tapaba. Porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, hasta Juan el Bautista eran los profetas. Hasta ahí fue la ley. Hasta ahí. De ahí para acá con Jesucristo es el periodo de la gracia, el periodo de la salvación que no mereces. Entonces, amigo, el fin de la ley es Cristo, como primera interpretación. Y el fin de la ley es Cristo porque por la ley reconocemos que somos pecadores. Y al reconocernos que somos pecadores, porque no la podemos cumplir, eso nos conlleva a Cristo. Ese es el puente, nuestro tutor para llegar a Cristo. Porque sabemos que al incumplir la ley somos transgresores de la ley y que merecemos pagar la multa por transgredir la ley con la muerte. Entonces eso nos lleva a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien nos dio vida eterna. Amigo, ¿acaso esto es algo que el hombre no lo puede entender o no lo puede comprender? En Juan 12:35 el Señor ha dicho, el que no sabe a dónde va anda en tinieblas. ¿Tú sabes a dónde vas? Sí, de seguro podrás decir, no, solo Dios sabe. Dios sabe, Dios es el Padre de todos. Dios sabe a dónde va. Yo vivo mi vida tratando de agradar a Dios, ayudando a los demás, cumpliendo, tratando. Solo Dios sabe. Yo voy a hacer todo bien. Porque yo no he matado. Ese mató, ese violó. Yo soy víctima del Estado. El ser humano no es culpable, el ser humano es víctima, nada más. Pero si revisamos la ley moral de Dios, ya mentiste, ya robaste, ya adulteraste, ya no honraste a tu padre y a tu madre, ya no amaste a Dios sobre todas las cosas, ya adoraste a un santo, que es idolatría, ya fornicaste, ya mentiste, ya codiciaste a la mujer de tu prójimo. Amigo, ¿sí ves? Ahora entendemos que por la ley no somos salvos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado. Ninguno será justificado.
Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, que todo aquel que quiere cumplir la ley, todo aquel que quiere cumplir los 10 mandamientos, está bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en este libro para cumplirlas. Porque es evidente, dice la palabra del Señor, que ninguno se justifica para con Dios por la ley. Porque el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Habacuc 2:4. Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe, no por las obras, ni por la fe más obras, sino por la fe. Romanos 5:8 nos dice: en esto demuestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, Cristo padeció por nuestros pecados. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: y en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, para que sea la propiciación por nuestros pecados. Y no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros. Así es, Dios nos amó a nosotros. En esto consiste el amor. En que Dios nos amó primero a nosotros, y no en que nosotros primero hayamos amado a Dios. Así es, amigo, es verdadero, es correcto, es perfecto, y es importante saber que lo único que salva al hombre es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que hay que creer. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Qué maravilloso es el Evangelio, pues nos atribuye ser hijo de Dios, aún sin merecerlo, según Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios, sin merecerlos. Hijos de Dios sin merecerlo, por la fe. Los que creyeron, no los que hicieron, ni los que harán, sino por la fe. Es así, mi amigo. Somos salvos, según Hechos 16, 30 y 31. Por creer somos salvos. Somos justificados por creer en Él. Hechos 13:39. Y todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Ya no pereceremos jamás, ya no pereceremos, ya no. Según Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás. Tenemos vida eterna. Según Juan 6:47. Os aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Según Juan 5:24. Vida eterna. Pasar de muerte a vida en un solo instante por creer. Según Hechos 10:43, nuestros pecados no son perdonados por creer en Jesucristo, nuestro Salvador, por creer en el bendito Evangelio. Todo esto se nos atribuye, todo, en el momento de creer. Según Juan 3:16, ya no pereceremos, ya no nos perderemos, porque por eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, mi amigo, es tan perfecto y correcto que es necesario predicar el verdadero evangelio de salvación. Esto es evangelio, este es el evangelio de salvación. El único que hay, el único, no hay otro fuera de este evangelio. Gálatas 1:8 lo dice. Si nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente, sea anatema. Este es el único que hay que creer para ser salvo, el único evangelio. Amigo, ahora tú debes decidir. ¿Quieres pasar la eternidad en el cielo o en el infierno? Tú lo decides.
Solo está en tus manos. O te arrepientes y crees en el Evangelio y eres salvo, o no te arrepientes, no crees en el Evangelio, o piensas que sí crees, pero algo más tienes que hacer y no descansas en Jesús, no descansamos en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro reposo, Jesucristo es nuestra salvación. Dios no te manda donde Él le da la gana. Dios nos llama, sí, por el Evangelio, por su palabra nos llama. Y utiliza instrumentos para llamar al arrepentimiento, para llamar a que la humanidad cree en el Evangelio. Amigo, si tú estás escuchando ahora este video, espectador, no esperes que haya un mañana. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos. Amigo, es necesario que el hombre se arrepiente y cree en el Evangelio, porque es la única forma en que pueda ser salvo. La única forma. Y en tus manos está la decisión de tener vida eterna o de tener condenación. Por eso es necesario que creamos en el Evangelio. Porque todo el que cree en el Evangelio es salvo, pero el que no cree solamente verá la ira de Dios. Juan 3. Entonces, mi amigo, está en tus manos decidir a dónde quieres ir. Dios te bendiga. Buenas tardes.